Buenas tardes, este es nuestro montaje de nuestro laboratorio número 2 de electrónica 2 y a continuación procederé a explicar lo que contiene nuestro montaje. Como entrada utilizamos un transformador de 12 voltios y 3 amperios, utilizamos un puente de diodos de 100 voltios y 6 amperios. eh, Esto envía un voltaje directo a nuestros capacitores. Utilizamos dos capacitores de 4700 microfaradios a 50 voltios. También utilizamos un TIP 122 en configuración Darlington, un TIP 42C y un BD 135 como transistores. Adicionalmente, nuestra resistencia de carga es de 3.3 ohmios y nuestra resistencia de corriente máxima es de 2.5 ohmios. A continuación procederemos a realizar la medición en la carga y como podemos ver nos está dando una salida de 5.17 voltios, mientras que en los cálculos esperábamos una salida de 5 voltios. Ahora mediremos la corriente en la carga y como se esperaba tenemos una corriente de 1.56 amperios, mientras que esperábamos una salida de 1.5 amperios. Luego realizamos la medición del voltaje sin la carga y obtuvimos una salida de 6.21 voltios. Esto se debe a que, al no haber una carga que consuma nuestra corriente, el voltaje va a aumentar. Finalmente, mediremos la corriente máxima. En este caso estamos usando una resistencia de 2.5 ohmios y se espera una corriente no mayor a 2 amperios. En este caso estamos teniendo 2.11 amperios. Esto se debe a que nuestro transformador es de 3 amperios y la carga está siendo un poco mayor a la esperada, ya que los valores no son exactamente los que estamos necesitando para nuestra carga. A continuación responderé la primera pregunta de la etapa de investigación del informe, la cual es ¿cuál es el diagrama de bloque interno de un regulador de voltaje? El diagrama interno de un regulador de voltaje se compone principalmente de cuatro etapas. Antes de la primera etapa se tiene el voltaje de entrada no regulado. Luego pasamos a la primera etapa, que es la tensión de referencia, la cual genera un voltaje estable, el cual sirve como comparación al de salida. Luego pasamos a la etapa de amplificador de error, el cual compara la tensión de referencia con la salida del regulador y genera una señal correctiva. La tercera etapa es el elemento de control, el cual está en serie. Este ajusta el flujo de corriente para mantener un voltaje de salida estable. Y por último tenemos la etapa del circuito de muestreo, el cual retroalimenta parte del voltaje de salida al amplificador de error para que pueda hacer las correcciones. Por último, pues vamos a tener el voltaje de salida ya rectificado, ya que estos cuatro bloques trabajan en conjunto para regular el voltaje de entrada no regulado. Ahora se responderá la segunda pregunta de investigación, la cual es ¿cuáles son las referencias más comunes de reguladores de voltaje integrados con salida positiva y negativa? ¿Y qué características tienen? Estos reguladores pueden ser de salida fija o ajustable y pues se dividen en tanto positivos como negativos. Primero nombraré los de salida positiva. Em, Primero tenemos al regulador LM7805, el cual entrega 5 voltios y 1.5 amperes, usando fuentes de alimentación básica. Segundo tenemos el LM7812, el cual proporciona 12 voltios con las mismas características del 7805. Como tercero, el regulador de salida positiva tenemos el LM317, el cual permite ajustar el voltaje entre 1.25 volts y 37 voltios con una corriente de 1.5 amperes máxima. Ahora nombraré los reguladores de salida negativa. Primero tenemos el regulador LM7905, el cual genera menos 5 voltios y es usado en fuentes simétricas. Segundo tenemos el LM7912, el cual es similar al 7905, pero con una salida de menos 12 voltios. Y como tercero tenemos al regulador LM337, el cual es una versión ajustable
de menos 1.5 voltios a menos 37 voltios con una corriente máxima de 1.5 amperes. Todos estos reguladores cuentan con una protección contra sobretemperatura y cortocircuitos. Ahora responderé la tercera pregunta, la cual dice, ¿cuáles son los circuitos básicos de implementación para reguladores integrados con salida variable? ¿Qué precauciones se deben tener a la hora de implementarlos? Para utilizar un regulador de voltaje variable como el LM317 es necesario un circuito básico que incluya una fuente de alimentación, además de dos resistencias R1 y R2 que permiten ajustar la salida del voltaje. También se recomienda añadir condensadores en la entrada y en la salida para mejorar la estabilidad del voltaje y reducir el rizado. Adicionalmente se pueden incluir diodos y fusibles para proteger el circuito de sobrecorrientes y posibles fallos. Al implementar estos reguladores es fundamental considerar algunas precauciones como la disipación del calor, que es esencial contar con un disipador de calor adecuado para evitar el sobrecalentamiento, especialmente cuando el regulador opera a cargas muy elevadas. La selección de componentes es bueno elegir resistencias y capacitores que soporten los valores de voltaje y corriente requeridos para garantizar un funcionamiento seguro. También es recomendable asegurar buenas conexiones eléctricas para evitar caídas de voltaje no deseadas. La correcta configuración de R1 y R2, ya que los valores de estas resistencias deben ser calculados correctamente para garantizar que el voltaje de salida se mantenga dentro del rango deseado.